Perfecto. Deja que me aparezca aquí. Ok, estábamos en el ventilador porque hace un ruidito que interrumpe. Bien, estábamos hablando de los textos metaficcionales, ¿verdad? Pues iba a usar como base de los análisis que íbamos a hacer aquí, en estos encuentros que vamos a tener. Y bueno, la razón es esa. Ellos, desde el punto de vista de sus prácticas y de los tratamientos de los temas, que resultan muy útiles para nosotros para poder entender precisamente los conceptos de la teoría. Y al lado de esos textos metaficcionales y de esa revisión que hacemos, que de algún modo de los textos, digamos que la teoría de la ficción, también desde el punto de vista de la ficción, vamos a partir de textos que son también importantísimos para entender el funcionamiento de la ficción. Literario van a ser Borges y Cortázar. Sí, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, como no los únicos, pero sí como principales exponentes de hacer literatura que comenzó a retar y a tentar los límites entre la realidad y la ficción, que comenzaron desde sus textos también tratar de entender el funcionamiento de la ficción, ¿no? Haciendo múltiples juegos y, y siendo pues además unos ejemplos estéticos muy para nosotros, ¿no? Entonces, ¿me están escuchando? No se ha perdido el audio, nada, ¿no? Se le Sí, escucha bien, profe. perfecto, sí. Gracias. Disculpen que yo esté haciendo esta comprobación cada cierto tiempo, porque a veces como es el silencio, vamos a estar en eso. Bien, podemos pasar la diapositiva. Ok. Aquí tenemos nuestro primer reto. La verdad es que en este punto yo debía preguntarles a ustedes que ven ahí. Esa, esa es, es decir, ¿qué quería yo hacer ahorita? Y vamos a ver si lo intervención de ustedes. Que nos comencemos a explorar algunos presupuestos que parten de solamente un conocimiento normal y primero del funcionamiento de la realidad y del funcionamiento de los textos, del funcionamiento de la imaginación. Y ese conocimiento todos en principio lo poseemos en los estudios literarios, pues tienen bastante afinado ya, ¿no? Entonces, para comenzar a explorar los mundos de la ficción, realmente uno debería comenzar a la ficción, interrogando la realidad, desde la percepción que uno tiene de estos fenómenos. Y entonces yo les propongo a ustedes un ejercicio acá. ¿Qué ven? Me encantaría escucharlos. Una sirena al Pueden revés. levantar la mano, ajá. Aquí dicen una sirena al revés, una sirena embarazada. Según la mujer pez. Una mujer pez. Una mujer pez. Un cuadro surrealista. Un cuadro ¿Qué surrealista. dijiste, Camilo? En la primera vez no te escuché bien. ¿Qué dijiste? Una Un mujer, cuadro surrealista.
Ok, voy a usar una mujer P. Ok, no, bueno, lo voy a poner más, está como al revés. Hola, no los estoy escuchando. Aquí estamos, profe, adelante, continúe. Ajá. Les preguntaba, les preguntaba que por qué. ¿Por qué ven lo que ven? A ver, Un pez tomando sol. también pueden intervenir por el chat, ¿oyeron? Una vagina. Ese es el título, invención colectiva. Sí, puede ser. Entonces será como una crítica del realismo delante del momento. Sí. Ese cuadro es surreal, efectivamente, es un Pero tal vez una crítica, ¿no? Del teatro. cuadro que se considera surrealista, pero también es un profundo cuestionador del orden, ¿no? De las cosas. Entonces, claro, nosotros vemos este cuadro que nosotros tenemos, que son las sirenas, ¿no? Y las sirenas, pues, tienen cola de pez y cuerpo de mujer. Aquí tenemos, ¿me están oyendo? Sí, 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 te voy. Hola. Sí. Sí, la sirena. Todo pues. Tocado, de verdad. No entiendo mucho lo que dicen. No, que cambia mucho la impresión al ser al revés, porque por un proceso racional uno dice, bueno, es una sirena al revés, pero así a simple vista uno no lo relaciona tanto con eso. Quizás porque la sirena es como un símbolo de algo, no sé, erótico, de algo, bueno, relacionado con el... Ah, Y esto es algo totalmente, efectivamente, no es algo atractivo. por ese lado también, ¿no? Es decir, se pierde, sí. Aunque sí que se pierde, ¿no? El sentido, digamos, del referente de belleza, dice. Pero aquí el asunto muy importante aquí en esta representación que se hace, precisamente produce un choque, porque el referente que nosotros tenemos es el de la sirena, y esto está al revés. Entonces, pero al revés, ¿por qué? Bueno, porque tiene cabeza de pez en lugar de cola de pez. Y la pregunta ahí, interesantísima, pensamos que está al revés. Viéndolo de otra forma, ¿hay alguna obligación de ser construido de una forma en particular? Y si pensamos que sí, ¿por qué pensamos que eso de forma particular? Y si vamos más atrás, nos preguntamos, ¿es que las sirenas existen acaso? ¿Aquí? ¿Me están oyendo? Sí, sí. Sí, profe, sí se le oye. Ok.
Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, filósofo que me encanta, eh, y se me fue el nombre, apellido Orman, que se hacía una pregunta. ¿Qué hablamos cuando decimos que los fantasmas no existen? La forma de abordar cuando decimos que los fantasmas no existen. Es una pregunta reveladora porque evidentemente, mediante la negación, nosotros estamos interrogando a una forma de existencia que para nosotros tiene muchísimo sentido, sino como expresión de la realidad, sí como existencia semántica, existencia simbólica, en las otras múltiples formas en que la realidad también existe para nosotros. Cuando hablamos de una sirena o cuando hablamos de el cuadro de Magritte, fíjense en el título. Cuando él le pone, Magritte no es en absoluto inocente, es un conocedor de este tema, es un cuestionador del, y es un cuestionador de cómo nosotros nos enfrentamos a la realidad. Cuando él habla de la invención colectiva, está enfrentando el modelo que colectivamente asumimos cuando además, y además hay que verlo bien, ¿qué diablos tiene que ver una mujer con pez? ¿Y por qué colectivamente, por época, la humanidad inventó una cosa tal y unió dos realidades tan disímiles en un solo ser y ese ser quedó instalado de construcción que compartimos colectivamente y que asumimos tan formalizado en su el cuadro de Madrid y decimos, ah, pero este cuadro está al revés. Es que la sirena no es así, la sirena tiene la cola de pez, no la cabeza de pez. Entonces, estos son estos fenómenos, cuando hay una violación, digamos, tal, a ciertas formas en las cuales nosotros comprendemos el mundo, es que nosotros somos conscientes de que estamos comprendiendo el mundo de cierta forma, bajo ciertos esquemas que no necesariamente tienen obligatoriedad, pero que hemos convenido en que funcione así. Pasemos a la siguiente diapositiva. Este cuadro es famosísimo y muy probablemente ustedes lo han visto en otras ocasiones, se ha usado mucho en la teoría literaria, en teoría del arte. Es un cuadro que tiene, pues, no solamente una historia en el arte, sino una historia en la teoría del arte. Pues dice, esto no es una pipa. El cuadro se llama La traición, fíjense, ¿no? Aquí. Eso no es una pipa. ¿Qué es? Pregunto para ustedes. La representación de la pipa en sí misma. La representación. Es otro de los aspectos interesantísimos que Magritte expone. Es decir, estamos lidiando con representaciones. Por más que se reproduzca la realidad en otro medio, esa no es la realidad, sino una representación, por tanto, una interpretación, una deformación de la realidad. Entonces, ahí empezamos a cortar otra tela que es vasta, ancha, larguísima,
antiguo, que es lo que tiene que ver con la relación entre las representaciones y la realidad que vivimos, entre la forma en que eso que se llama realidad real, que ha sido puesta en cuestión y examinada por filósofos, por teóricos a lo largo de la historia del conocimiento humano. Cuando nosotros nos paseamos incluso por la antigüedad, nada más pensamos en Platón y ahí tenemos una perspectiva interesantísima que ha dado muchísimo que hablar, que pudiéramos hablar muchísimo, pero estamos frente a de una manera tan simple y tan, diría yo que humorística en cierto sentido, porque escoger cualquier objeto para escoger objeto ahí tal vez tenga poca importancia y él escoge poner para representar este concepto, él escoge poner una pipa, es decir, un objeto que es absolutamente intrascendente, ¿no? Entonces, al colocar un objeto cotidiano, sin valor, no representa no es un objeto que represente para la humanidad, no es un cáliz, por ejemplo, otras connotaciones, ¿no? Eh, y así se le pueden ocurrir a uno otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que Dalí sí lo hizo, el reloj, que es un concepto que tiene tanto peso y es tan hondo, ¿no? Aunque Dalí también escoge jugar con él, da un aspecto lúdico, pero terrible, ¿no? En la representación de Dalí. Eh, Magritte escoge poner una pipa, es decir, un objeto de poco valor, cotidiano, eh, que tal vez para nosotros hoy no fume aquí, no fume acá, no sea tan cotidiano, pero en la época en que se pinta este cuadro, que es el año 29, es un objeto absolutamente, un artículo masculino. Entonces nosotros tenemos que él escoge para representar este concepto tan hondo, un objeto de este tipo, ¿no? Cotidiano. Y con esto también nos está diciendo algo, es decir, la representación de trascendencia o intrascendencia es un asunto de funcionamiento. Así es como funciona nuestra percepción. Y nuestra percepción está representada con la representación de la cosa, ¿no? Que es un elemento que luego en todo el desarrollo que tiene que ver va a ser muy importante, ¿no? Fijarse y entender y no confundir. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Estoy viendo. La siguiente diapositiva también de Magritte se llama la condición humana. ¿Ese qué? Es una variación del concepto. Aquí asistimos pues a una variación, a una matización, ¿no? Aquí tenemos un lienzo representando, es exactamente igual, pero es como que Magritte estuviese postulando. Esto es parte de nuestra condición, o sea, los humanos tendrán presentación con la realidad, ¿no? Podemos hacer eso.
hay una especie de bola que da una sensación de peso frente a esta levedad de la representación de arriba. No solamente le da equilibrio a la imagen, sino que ese peso que allí, ¿no? Eso forma parte de nuestra pesada condición, confundir las representaciones con las realidades, ¿no? Y es parte de la condición. Magritte es un gran maestro de la pregunta y del cuestionamiento en estos temas. Y es muy interesante observarlo con determinación, revisar su obra, porque en la medida en que nosotros conocemos la obra de Magritte y nos vamos familiarizando con ella, se va abriendo agudeza de la visión y agudeza del sentido para escudriñar detrás de la realidad otra cosa y detrás de lo representado otra cosa. Ejercicio, además analítico, que entrena para cualquier otro tipo de análisis es bien fundamental. Podemos pasar la diapositiva. Bien, aquí tenemos ahora un pequeño texto de Jorge Luis Borges. Para unos minutos, unos 5 minutos, que puedan leerlo. Mientras ustedes leen ese texto, me voy a buscar una taza de café que tengo pendiente ahí. Y 5 minutos para leerlo. Y cuando vengamos, podemos hablar un poco sobre el texto de Borges en relación con lo que ya hemos comentado. Ok, ya estoy de vuelta. Yo dije 5 minutos, pero si alguien quiere intervenir antes también, el cuento es bastante corto, no hay problema. A mí me dice que esto que siempre se habla de la ficción, ¿no? De que cuando se va a hacer ficción, pues, esta ficción no puede imitar del todo la realidad, ni siquiera una parte, sino siempre tiene que representarla de alguna manera, ¿no? Y que siempre hay como una economía, una forma de resumir lo que se quiere plasmar. Y el arte es así, no puede imitar la realidad del todo, sino hay como un equilibrio entre esta imitación Ajá, y no puede. Ajá, ok. Sobre todo también porque una de las cosas, y eso también lo señala el texto, imitar en todo a la realidad, es decir, ser un calco de la realidad. ¿Es esto posible? El texto de Jorge Luis Borges que tenemos aquí
Eh, vamos a hacer un sondeo, una especie de encuesta. Es la pregunta. ¿Qué piensa? Cuestiona la realidad. Cuestiona la realidad en el sentido de que el país no puede ser el mapa o sea, esa verdad absoluta. ¿En el sentido de qué? De que Borges, con este cuento corto, pues creo que cuestiona eso, cuestiona la rigurosidad también de la ciencia y que podemos utilizarla para. ¿Podría repetir la pregunta, profesora? ¿Qué nos dice el cuento? Claro, es una. ¿Consideran ustedes que este es un cuento fantástico? Pues sigue con, ¿no? Sí. Sí, es una ficción. Sí, ajá, ya. Es difícil de entender. Sí, porque. Es un cuento fantástico. Ok, combinamos ahí. Ojo, hay una diferencia que hay que hacer y que tienen que estar pendientes de hacer. Pero Porque sea ficcional, no necesariamente fantástico. ¿Ok? Un texto fantástico es una ficción. Es fantástica. Hay que hacer esa diferencia. Ok, luego volveremos sobre esto. Pero es un texto fantástico. ¿Cuál es la situación que plantea? La situación que se plantea aquí en una provincia que tiene una especial obsesión, ¿ok? Por la exactitud. Y terminan haciendo un mapa tan exacto de la provincia que es un mapa exacto con la reproducción de exactamente todos los detalles de todas las cosas que hay allí. Luego, las generaciones futuras pues consideran desechan el mapa rodando hacia el desierto y ahí viven mendigos y es como una especie de ruina de papel que queda rodando por ahí. Ok. Nosotros tenemos esta situación fantástico. Vamos a hacer una pregunta de por qué ahora. Decimos, ¿el cuento es fantástico? Sí. Ahora, ¿por qué consideramos que es fantástico? Porque hay elementos que no podrían ser posibles en la realidad. ¿Dónde está el traspaso de la imposibilidad de los retos? o sea, decir que el imperio ¿Por qué? como la exactitud para poder medir a nivel cartográfico un espacio. O sea, y dentro del mismo texto se cuestiona. Pues fíjate que aparece una parte donde dice que esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartografía levantaron un mapa del imperio. Sí, y hay muchas cosas en el texto. Ahí también hay como una crítica o esta dinámica que hay entre las vanguardias, entre la innovación y la búsqueda de más bien revitalizar la tradición desde un punto de vista más conservador, ¿no? Porque siempre hay como creo que hay esta tensión entre el que busca más imitar la realidad y el que intenta más distorsionarla, ¿no? Esto, o por lo menos en el siglo XX esa dinámica estuvo muy presente en el arte. Entonces siento que apunta a esa creación. Que unas generaciones quieren una cosa y las otras lo contrario en ese aspecto. Cuestionar también a la gente. En el video de vigilancia de luz. Estoy menciones, ¿oyeron? Y tratando de armarlas acá en mi cabeza, porque la verdad es que se escucha cortado, pero creo que entiendo para dónde va y efectivamente eso es así. Es decir, hay muchos elementos que indican el relato fantástica, aunque también hay que decir que nosotros, muchas de las situaciones fantásticas que plantean los textos, por ejemplo, de los años 20, 30, a la luz de lo sonarnos casi posibles, ¿no? Eso también es verdad. Entonces, bueno,
cómo podía sonar, por ejemplo, eh, antes de, cuando se planteó en la novela, ahorita no me acuerdo el nombre de la novela, pero es una novela que la plantea, ¿no? Creo que La mano izquierda de la oscuridad, no sé si me estoy equivocando, pero que plantea el concepto de Internet, podía. Nosotros vivimos, pues, en esa realidad, no nos parece nada fantástico, entendemos cómo funciona, ¿no? Hasta cierto punto, hasta que nos vuelva a sobrepasar, como ya está ocurriendo con la inteligencia. En este caso, sí, entendemos que se está planteando una situación que quiere plantearse como fantástica y que por lo menos para el momento que el texto lo plantea es una situación fantástica, ¿ok? Y la vía es a cuestionar si eso es posible. La cosa es que nosotros comenzamos a considerar este texto fantástico porque plantea una situación que desde el punto de vista del funcionamiento de lo real, nosotros, y en la medida en que creemos que no puede ser, comenzamos a ponderar una distancia entre la forma en que nosotros concebimos que funciona el mundo y lo que el texto está planteando como, y decimos, ¿qué tan lejos está esto del universo que yo conozco, del funcionamiento de la realidad? Si está muy, muy lejos, yo empezaré a decir, bueno, este es un texto fantástico, este es un texto de fantasía, y hay otras cosas que comienzo a considerar. Una pregunta simple. Si un relato comienza diciendo, hace mucho, mucho tiempo, una princesa ¿qué es lo que vamos a esperar que aparezca después? Y es una pregunta. ¿Hola? ¿La repito? A pasar de Sí, todo, porque se oyó. El principio no se oyó. pero va a tener un final. Quedó con suspenso el principio. Repita la pregunta, profe. La repito. Ok. Si un relato comienza Sí, esta una clase llena de suspenso, ¿no? una vez, hace mucho, mucho tiempo, una princesa que en un castillo, ¿qué estoy esperando? ¿Qué viene después? ¿Qué Que se escape, que salga. Que está atrapada en un dragón. hay de ahí? Algo relacionado con un romance de la princesa, ¿verdad? Aprisionada. Que salga de ahí, consiga su príncipe. Te queda Acompaña con una situación problemática. Yo estoy... un burro que habla, si después aparece un burro que habla, una cabra que habla, un sapo que habla, ¿me va a extrañar? No. No, porque es un cuento. No. O sea, es como una norma de que esas historias tengan como esa ficción, esa idea de que un burro que habla, las hadas. Exacto, porque yo estoy esperando. También depende de la relación que tenga el lector con la obra. Me introduce a mí en un tipo de mundo. Si el lector es, digamos, entre comillas, ingenuo, se acerca a la obra y piensa que realmente podría ser. O sea, Claro. También está el tema de que. La subjetividad. Exactamente. Porque Depende mucho de el lector, cómo se acerca a la obra, ¿no? Yo le estoy haciendo esta pregunta a ustedes, a este grupo. Un niño, cree fielmente en lo que está Y leyendo. también depende. a lo mejor me dice que no sabe qué espera, cualquier cosa, o sea, ¿no? Porque esto depende. Ay, se volvió ahí. Sí. No, pero yo Está como nosotros, que digo, está sobre sobre el asunto, ¿no? Sí. esto es un cuento. Porque el que trae por debajo lo dice. Ya se lo Estamos vecinos. Ahí también podemos aprovechar de irnos. ¿Cómo te llamas? Porque para ir conociendo a la gente. ¿Quién? El dragón. El monstruo, no sé cómo se llama. O el que está.
No puedo decir los chistes porque no se me interrumpe. Que te está hablando Jorge Labrador. Ok, por aquí Aleida dice, eso es un cuento. Ok, ya por ahí vamos a ir aclarando. Aleida dice, ese es un cuento narrativo. Aleida, ¿ok? Un cuento de hadas, en todo caso, donde la princesa espera un príncipe que la rescate. Sí, sí, ese es un cuento de hadas, pero todos los cuentos son narrativos. Una de las instancias precisamente la historia, ¿no? Entonces, y la presencia de un narrador. Entonces, todos los cuentos narran. Esa es su característica tal vez fundamental. Entonces, pero lo que nosotros vemos en este es un cuestionamiento de la capacidad, nos lleva a nosotros a esa pregunta, pero esto es posible que una representación pueda ser punto por punto. El cuadro que vimos anteriormente de Magritte plantea que un pedacito de la realidad yo puedo imitarlo mediante la pintura perfectamente. Algunos preceptos que tienen que ver con la distancia de mira, con el foco, con la perspectiva, etc. Pero si el observador se acerca lo suficiente a ese cuadro, en la obra de Madrid, si te acercas suficiente vas a poder observar la pincelada, vas a poder observar los detalles de la factura manual del cuadro y vas a ver, esto no es lo real. Detrás de ese cuadro. En ese sentido, un autor, otro pintor también, y escultor, que se llama Mark Rothko, que tiene además reflexiones sobre el arte y la representación, hace unos experimentos interesantísimos. Es decir, él hacía, por ejemplo, ponía en parques, ponía unos la realidad. Entonces, claro, de cierta perspectiva la gente pensaba que era un cuadro súper hiperrealista y estaba ante la nada, ¿no? Es muy interesante Rothko, además sus reflexiones. Pero se han hecho experimentos jugando y explorando esa frontera, pues. Dice, es posible representar la realidad tal cual, desde el punto de vista literario, que es desde el punto de vista literario, en un texto literario, ¿puedo yo representar la realidad tan exactamente hasta tal punto que yo... Eso, según los teóricos, es una tarea virtualmente infinita y por tanto irrealizable, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura, del lenguaje. Y nos circunscribimos ahí. Yo sospecho, a mí mi lógica me dice que también desde otros medios de representación artísticos también tampoco es posible, porque incluso en la hay elementos que tienen que ver con el tratamiento de la edición de la fotografía que tampoco permiten una representación fiel y exacta de todo, ¿no? Entonces, pero circunscribámonos a la literatura. No tengo ninguna especialidad. Y para la literatura pareciera virtualmente imposible hacer eso, ¿no? Pero además, en este detalle bien interesante, la palabra fin, ¿cuándo termina el cuento? Pregunto. Cuando el autor decide. ¿Aló? Ajá. No. Ok, la palabra fin, ahí tienes la palabra fin. ¿Dónde está puesto el fin? Es decir, ¿dónde termina? Después de una referencia. En la referencia, ¿verdad? Pero eso también tiende a confundir.
porque uno lee el texto y al final dice, ¿será que Que si usted leyó el cuento y dice, en todo el país gráficas, y piensa que el cuento terminó ahí, tiene que mirar mejor y más de cerca, porque el cuento termina más abajo. Termina en la Y a veces no termina, ¿no? Como en el realismo mágico. Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, libro cuarto. ¿Y existe esa referencia? ¿Cómo? Que a veces no, Seguramente porque se le pareció mucho. que a veces la referencia indica que no termina, ¿no? Lo que pasa después vuelve a... Esa referencia de la ficción. un bucle. Esa referencia, esta referencia, el libro de Borges, El Hacedor, publicado en 1946. Pero Borges me está diciendo que es 1658. Y pone la palabra fin después, es decir, él está terminando el cuento. Allí vale una pregunta que ustedes se piensan de Don Quijote de la Mancha, del Quijote. ¿Se acuerdan del comienzo del Quijote? Sí. ¿Alguien me lo... En algún lugar de la mar, de la Mancha, Había un hidalgo. ¿verdad? Puto de carne. Y la Sí, en algún lugar. que frisaba De la casi. Mancha, de cuyo nombre me vivía tiempos a oír algo, ¿verdad? Así es que comienza. Pues no. Correcto. Bueno, me va a decir. Quijote comienza diciendo, ocupado lector. Cuando usted lee el prólogo del Quijote, usted se da cuenta de Bueno. del Quijote comienza allí, con un hombre, un supuesto escritor que está haciendo el prólogo a un relato de unos Nada. Y una hora que se llama así, fulano. Y entonces le consulta al amigo que viene a decir, mire, ¿cómo hago el prólogo? Y él le dice, bueno, por la A, y por la A pones tal cosa, y por la B. Es decir, ahí es que comienza el juego de la ficción. Sí, sí. Experimentos con la realidad y la ficción pues son muy viejos, son muy, muy viejos, ¿no? No solamente los cuestionamientos entre realidad y ficción, sino la función de la literatura en el mundo. Nosotros, en el siglo XVIII hay cantidad de ejemplos, entre tal vez los que a mí me gustan más, los más memorables, tenemos Gargantúa y Pantagruel. Y hay otros, pues, que además que la teoría literaria cita con frecuencia como ejemplo, porque precisamente son textos que exponen estas cosas, el mismo Quijote. De un paradigma de la modernidad basado en Shakespeare, ¿verdad? A un paradigma de la posmodernidad basado precisamente y en Borges. Esos son los modelos los modelos paradigmáticos de la posmodernidad. Y después ahora una transmodernidad que sabrá Dios para dónde vamos, ¿no? Entonces, ahí, es decir, en unos nudos de conflicto discursivo, de exploraciones de los límites, en esa situación, pues, un autor. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos, yo digo que Borges, Bioy Casar, amigos, sus amigotes,
se habrán divertido bastante llevando algunos experimentos y algunos chistes, pero sumamente lejos, ¿no? Cuando nosotros leemos la relación, fíjense, Viaje de varones prudentes, vamos a leer aquí, ¿no? Parodi, es decir, don Isidro Parodi, el protagonista de 6 casos para don Isidro Parodi. Ese policial, que de hecho hay una serie de relatos policiales escritos por Borges y Bioy Casares, donde está este personaje, don Isidro Parodi, ¿no? Ya su libro apócrifo atribuido a Suárez Miranda, ya el libro es apócrifo, ¿no? Se le atribuye a Suárez Miranda, supuesto autor del siglo XVII. El texto que ya había sido publicado en 1946 como proveniente del capítulo del libro tal y tal y tal, y sigue, ¿no? Suárez, ya más adelante va a decir, y dice, esa sección llevaba la firma de B. Lynch Davis. Este Benito Lynch Davis es un seudónimo que mezcla los nombres de Borges y Bioy Casares. Apellidos, ¿no? Pero además, Busto Domecq es una combinación del apellido de los bisabuelos maternos de Borges y Bioy Casares. Es cuando estos autores comienzan a hacer estos juegos y además hay una cosa muy inquietante aquí. Introducir estos elementos falsos en la genealogía de los nombres de sus personajes, de los autores. Extremo. Y ese juego está de alguna manera planteado. No sé cuántos de ustedes conocen ya un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Tlön. ¿Conocen? ¿Alguno de ustedes lo ha leído ya? ¿Tú lo conoces? No, yo no. ¿O lo has leído? Te va El de la biblioteca. ¿Alguien más lo ha leído de los presentes, de los que Ani Vázquez. Ani lo ha leído? Ok, qué bueno. Pues por supuesto una dificultad, como toda la literatura de Borges, es una cosa muy compleja, pues. Borges no es fácil de leer. Pero lo que vale muchísimo la pena con Borges es insistir con él. Vamos a entrar, aún con las deficiencias que sea, porque el mundo referencial de Borges es tan vasto que es muy difícil para la persona académicos alcanzar el nivel de referencia de Borges. Pero, aun con las deficiencias con las que podamos entrar en el mundo borgiano, es una aventura extraordinaria. Aprender, pero muchísimo. Y muchísimo sobre estas cosas. Para situarnos, lo que estamos haciendo es examinando cómo va a ser el clima de el tipo de clase que a mí me gustaría llevar con usted. Meternos en la exploración de los asuntos, en la observación de los asuntos, para extraer conclusiones desde nuestra percepción y ir de ahí jalonando los elementos que porque siempre hay que tener presente y yo creo que en todo acercamiento teórico que uno haga, tener muy siempre vino primero. Y los teóricos vienen después a estudiar esas cosas y a entender cómo funcionan. Pero es la literatura primero, porque a veces hay una desvirtuación que el texto se acople
a los elementos teóricos, y es exactamente al revés. Bien, podemos pasar a la próxima diapositiva. Bien, otro texto. Esta vez en la antología de cuentos fantásticos que compilaron Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvino Campos. Esta vez el relato está al autor del texto, Chuang-Tzu, filósofo chino de la escuela taoísta que vivió en el entre el siglo IV y III. De su obra, que abunda en alegorías y anécdotas, solo nos quedan 33 capítulos. Hay versiones inglesas de Girs y de Leve, alemana y una alemana. Bien, Chuang-Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu, que había soñado que era una mariposa, y estaba soñando que era Tzu. Del libro de Chuang-Tzu, 300 años antes de Cristo. En este caso nosotros tenemos, fíjense, ahí no hay marcas de final después de el autor se cree pues que existió, sí, y hay una nota que es que introduce este texto para situarlo, digamos, en el tiempo. Lo asombroso es el texto. Veamos. Sueño de la mariposa. Titular a este texto de esta manera tiene sentido. Quisiera hablar ahí de sentido realmente. En español, porque sueño de la mariposa puede leerse perfectamente como un sueño donde hay una mariposa que tiene una mariposa, es decir, una mariposa está soñando o alguien sueña con una mariposa. El texto es, pues, por supuesto, es todo de incertidumbre, pues gigantesco. Es un lugar indecidible. Cuando nosotros leemos el texto, se supone que vamos a... Sí, ¿no? Tengo dos caminos. Estoy en una disyunción. ¿Cuál es la que finalmente yo voy a estabilizar como interpretación de ese texto? Chuang-Tzu soñó que era una mariposa. Ah, es Chuang-Tzu que sueña mariposa. Es una persona que sueña con una mariposa, pues. Ok. Al despertar ignoraba, se fregó la bicicleta. Mariposa o ser una mariposa que era su. Y termina el texto, fin, pero el lugar de incertidumbre sigue intacto. Es decir, no hay posibilidad, respetando las marcas textuales, estabilizar una interpretación en un sentido o en otro. Necesariamente siguen tambaleándose en el equilibrio. Aquí voy para ver qué hay en el chat. Ah, ok, ya, estábamos hablando aquí. ¿Algún comentario respecto del cuento de hecho? Sí, que hay una confrontación entre la realidad y lo fantástico. Hace que el lector se confunda, no sabe en dónde ubicarse. Lo más verosímil podría ser que alguien, un ser humano, sueñe que es una mariposa, pero no hay evidencia de que una mariposa sueñe que es un ser humano. Sí. Okay. Exactamente eso. Y por eso también este texto, sí, esa antología, porque
también tiene el tipo de juego que precisamente es tan característico. Ajá, escucho. Es un cuento como muy circular, Adriana. Pareciera que nunca va a terminar. De hecho, pues leyéndolo uno, esos sueños que uno ha tenido donde Empieza igual que termina, no hay manera. no hay forma de darse de ese sueño, ¿no? Y hasta cierto Exacto. Sigue allí eternamente ese círculo. Hay un cuento de Borges que es, en ese sentido, en el sentido de lo circular, extraordinario, que se llama El sueño infinito de Pao Yu. Y creo que está recogido, ese sí es un cuento de Borges que está recogido en esa misma antología. Es, es realmente alucinante que lo lean, ¿no? Porque es yo creo que fue uno de los primeros textos de Borges que a mí realmente me gustó mucho. Bien, entonces podemos, si no hay otro comentario, pasar a la siguiente positiva. Mire, ya no retraso, podemos quedarnos más. ¿Me oyen? no, ahorita sí, pero antes no. Ok, preguntaba que ya nos pasamos de la hora, pero que si podíamos quedarnos un poco más, recordar lo que queda. 10 minutos para 10 minutos. Es que hemos tenido muchos problemas de conexión y esperemos que ya la otra semana podamos solucionar todos los problemas que tuvimos hoy. Ok, yo creo que entre 10 y 15 minutos. Ok, yo creo que entre 10 y 15 minutos por lo menos para terminar de sentar algunas cosas, ¿no? Realmente, si ustedes me pueden escuchar, no debería haber problema, ¿no? Eso que ustedes ven en la lámina, que parece un dibujito y que en realidad es una representación de un concepto fundamental con el que vamos a estar lidiando. Según Thomas Pavel, los mundos de ficción, es decir, eso que nosotros vemos en la ficción, que está construido ahí. Este es el mundo del texto que yo estoy leyendo, donde los personajes, donde yo tengo un conjunto de personajes que se relacionan entre sí, cosas que van desarrollándose en el tiempo, de principio a fin de esa historia, de ese texto que me lo cuenta. Eso es una estructura saliente. Lo llama estructura saliente porque todos esos universos, por más cercanos o lejanos que estén de la realidad, por diferentes que siempre surgen de esta sola y única realidad que nosotros conocemos, que es nuestra realidad factual. Solo desde ahí pueden partir todas las ficciones y todos esos mundos maravillosos que conocemos. ¿Eh? Eso es lo que indican las flechas que van disímiles de distinto color, tamaño y forma, ¿ok? Es lo que indican. Esos mundos, producidos por la imaginación del hombre, a través de sus referentes, a través de sus formas de contarse, a través de personajes, de rasgos, a través de contextos ideológicos, de formas de funcionamiento, se conectarán algunos, otros no.
Otros se conectarán con la realidad sin tener más salida hacia otras ficciones. Hay mundos que son muy prolíficos alrededor. Pensemos, por ejemplo, en el universo Marvel. Es un universo, pues eso tiene cantidad de mundos allí y cantidad de conexiones, ¿no? Entonces, pueden ser muy prolíficos, otros que pueden ser menos prolíficos, unos se conectan entre sí, otros no. Y otros, pues, aún no los hemos imaginado. Cosa que nosotros imaginemos como una ficción es una estructura saliente, es una estructura que sale de la realidad. ¿Ok? ¿Y cómo construimos esa ficción? Por todos, que cuando abordamos los textos entendemos qué es lo que está ocurriendo ahí, cuáles son las relaciones que se están dando, cuáles son los personajes que constituyen, eh, padeciendo cosas y están haciendo cosas dentro de esos mundos, en qué tiempo viven o en qué tiempo desarrollan las acciones que desarrollan. O sea que este espacio se nombre, se ve por supuesto como un presupuesto lógico de cualquier ontología, pues nosotros podemos entender cómo funcionan aún no sea limitada, aun cuando la representación no sea capaz de reproducir todos los detalles, sino un conjunto, sino nada más un conjunto de rasgos que permiten al mundo porque acudimos y tenemos el auxilio de las convenciones. Este es un elemento importantísimo para entender estas teorías, ¿no? Porque es el que permite que nosotros armemos y completemos los mundos ficcionales que los textos nos están proponiendo. Otro elemento importantísimo entender la representación, entender que todo texto es una representación y que esa representación mecanismos y tiene estrategias. Y que una representación, como ya nos lo va a enseñar muy bien Humberto Eco, estructuras para construir, es decir, pasa por el texto, se aborda en un nivel referencial, en el nivel de la historia, y llegamos entonces a un nivel de la mundo que va a estar amoblado. Ese mundo va a estar amoblado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese mundo va a tener personajes, relaciones, espacio, y va a existir alguien que lo va a contar. Las estructuras salientes, esas ya las explicamos, ¿ok? Entender que una ficción es un estado alternativo de mundo. ¿Me siguen? ¿Me estás oyendo? ¿Se escucha bien? Se corta, pero sí, sí. Sí, profe, continúe. Que toda ficción es un estado alternativo de mundo. Y como estado alternativo de mundo, responde a unas condiciones de posibilidad. Condiciones de posibilidad son las condiciones necesarias para que exista. Para que yo tenga un mundo, yo tengo que tener unas condiciones mínimas de postulación. Es decir, tiene que haber tiene que ser unas relaciones con el entorno o con otros personajes, tiene que desarrollarse en el tiempo y, por supuesto, en un espacio. Un ejemplo mínimo muy interesante, desde el punto de vista del análisis de un mundo mínimo que tiene una más de
de, ay, ahora se me fue, el cuento de Rulfo, eh, del- ¿cómo es que se llama? Si alguien me auxilia con el título, Macario. El cuento Macario es extraordinario. Ahí tenemos un solo personaje sentado solo en una acera matando con un palo las ranas para que no entren en la casa. Eso es todo. Ah, pero lo que él desarrolla como vivencia es extraordinariamente grande. Eso también marca unas cosas que tenemos que tener en cuenta. El tamaño de ese mundo que nosotros estamos examinando, mientras ese mundo es más grande, pues tiene más complejidad, tiene más relaciones, tiene más aspectos que estudiar. Lo que no quiere decir que los textos que representan esos mundos sean directamente proporcionales en su tamaño al tamaño del mundo. Los textos de Borges deben ser textos más bien sintéticos que plantean universos pues muy grandes. Otro aspecto a considerar y que hemos tocado a lo largo de esta conversación de hoy es la distancia. Esos mundos están más o menos alejados de nosotros. Cuando más alejados de nosotros, menos se parecen al mundo que vivimos. Y cuando más cercanos, yo de ficción, Ya, volver ahora, Sí, profe, continúe, ya volvemos. deja que sea la pantalla. Ok, entonces ese yo de ficción es el que nos permite a nosotros disfrutar de una obra, disfrutar o sufrir una obra de teatro dando a la protagonista y que nosotros no nos paremos a llamar a la policía, porque es ese yo de ficción el que entiende los límites entre la realidad y la ficción, es el que establece el pacto ficcional que nos dice a nosotros momentáneamente mis expectativas de verdad y voy a convenir con este texto en que yo le voy a creer las propuestas que él me haga mientras me las formule de una manera verosímil. Decir que me da, sino como yo, con los elementos necesarios para que yo pueda entender que ese mundo está planteado de una manera coherente con sus propias referencias internas y externas. ¿Ok? Entonces, ya todos estos elementos los vamos a ir abordando, los vamos a ir comprendiendo, espero yo, en el transcurso. De despedida, estos elementos, pues a veces los estoy poniendo así y quiero que se entienda que nuestro abordaje va a ser un abordaje más analítico, más práctico, unos presupuestos teóricos y tratar de entender qué es lo que ocurre, sino desde los textos tratar de entender la teoría. Creo que es mucho más divertido, pero también creo que se aprende más, ¿no? No se dejen apabullar la teoría de la ficción, pues como el lenguaje de muchas teorías es un lenguaje que suena como muy duro y con muchos términos, muchas cosas, pero no, créanme que todo esto no hace sino y atención con sistematicidad de una cosa que nosotros hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo.
que es leer ficciones y tratar de entenderlas. Eso es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Vez más suave desde el punto de vista de las dificultades técnicas que forman parte del paisaje de este país. De la ficción. Sí, ha sido José Vicente Arranquillo. No entendí, pero bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, excelente.